Entonces, vemos que acá hay una idea que se repite eh, desde otra forma aquí también. Y en la tercera pregunta, ¿qué se les enseña a los estudiantes respecto a este tema? Formalmente se les habla sobre el respeto a las diferencias, eh, se hacen algunas asignaturas como orientación, pero que estas enseñanzas no siempre son consistentes con lo que los propios estudiantes observan, que es algo que vimos aquí en esta pregunta, por ejemplo. Ven que hay compañeros que son dejados de lado, que son considerados un problema. Entonces, aunque el discurso explícito dice una cosa, las prácticas muchas veces enseñan lo contrario. Entonces, ¿cómo ustedes, por ejemplo, eh, unirían estas preguntas? ¿Bajo qué concepto, por ejemplo? No sé si a alguien se le ocurre. ¿O cómo trabajarían estos temas en su conclusión? Que eso es súper importante, porque eso es lo que van a tener que hacer. Si no tienen ganas de participar, me pueden decir y yo también em, como les doy la respuesta en el fondo para que no nos quedemos como esperando infinito también. No sé si alguien se anima. Ya, mato. Em, entonces, lo que a mí se me ocurre para unir estas tres preguntas, estas tres, en el fondo estas tres respuestas bajo un mismo concepto o una misma idea, puede ser, por ejemplo, incongruencia entre prácticas y discursos educativos. Em, También podríamos decirlo como una desconexión entre el discurso y la práctica. Hay muchas formas de decirlo, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros estamos identificando en estas tres respuestas es una, una incongruencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros lo armaríamos en este informe, en el trabajo que ustedes tienen que hacer? Es tema uno, por ejemplo, que era... fuck, espérate. Ya. El tema uno es acercamientos... No, mentira, este era el tema dos. Discurso sobre la inclusión dentro de la escuela. Entonces, yo en mi informe voy a poner tema 2, discurso sobre la inclusión, en la parte, en el apartado de conclusiones. Nosotros podemos notar una incongruencia entre los discursos de inclusión y las prácticas dentro de esta escuela porque a través de las respuestas de la profesora hemos notado que no, por ejemplo, los diferentes actores de la comunidad repiten el discurso, sin embargo, en la práctica muchos ven la inclusión como una carga extra. Por otra parte, las prácticas de inclusión dentro de la escuela se diferencian bastante, ya que el equipo PIE trabaja desde un lado y los profesores desde otro, no hay una planificación conjunta, bla, bla, bla. Finalmente, lo que nos, por ejemplo, nos dice la respuesta número, esta es la número 6, los estudiantes, a los estudiantes se les enseña a aceptar las diferencias, sin embargo, estos observan que en la práctica no se cumple, ya que los profesores hacen esto. Y así tú vayas estructurando en el fondo la temática, bajo un concepto común. ¿Les quedó claro? Ahí bien. Y esto lo pueden usar ustedes como eh, con todas las cosas que, que les aparezcan en el fondo. Eh, ¿Alguna duda o algo? Es la transcripción la que les va a estar dando toda esta información. Por eso es importante que la hagan con tiempo, porque si la hacen apurados, va a costar identificar. Entonces, una vez que ustedes hagan la transcripción entera,
si tiene que hacer una reflexión con cada tema, yo les diría que sí. Porque eso es como eso es lo que se busca en las conclusiones y esa es la parte más importante de este trabajo en el fondo, como que ustedes puedan reflexionar en torno a la entrevista. Así que igual revisemos las instrucciones. Descripción de los resultados. Sí, aquí se realiza un análisis por tema, temas explicitados en el guión, que es lo que en el fondo lo que acabamos de hacer. En el análisis podrá incluir citas de la persona entrevistada. Lo mismo que yo les decía antes, como si consideran que algo fue súper importante y quieren como dejarlo así, meten cita. Bueno, y la idea es que, por ejemplo, si nosotros hablamos sobre este concepto de incongruencia entre discurso y práctica, la idea es que nosotros también podamos teorizar respecto al tema. Entonces, por ejemplo, meter el texto de Rojas y Matos, ¿cachai? Como, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión realmente? Como, ¿existe una relación entre el discurso y la práctica? Este texto habla súper claramente de esto, entonces sirve. Entonces tú puedes decir como, ya existió esta congruencia, la profe nos dijo esto, y esto además se ve avalado teóricamente por las autoras que hablaron sobre esto. ¿Ya? Así la idea es como ir estructurando. Hay una cantidad mínima o máxima de preguntas, son tres temas y tres preguntas por tema. Ese es el mínimo. Por eso yo traté de hacer lo más parecido posible, pero aquí sale, ¿no es cierto? Eh, ya, ya, entonces yo les recomiendo que sigan como esta estructura, que igual, bueno, es bastante simple. Eh, ya, entonces, ¿tienen alguna otra duda sobre cómo identificar información clave? Esta es la parte, en el fondo, más importante del trabajo, yo creo. Y es importante que se tomen el tiempo y todo. Igual se les va a ir dando, yo creo que van a poder identificarlo y todo. Eh, si no hay preguntas, seguimos. Ya. Y ahora, sobre cómo referenciar y la búsqueda de bibliografías, que ya es la última parte de la ayudantía. Para buscar bibliografía, no sé si ustedes saben cómo funciona la página de Bibliotecas UC. Igual la primera parte es súper simple, o sea, tú te metís a Bibliotecas UC, la idea es que busquís conceptos clave y ahí te van a aparecer varios libros, revistas, artículos. Yo les recomiendo que no usen, porque arriba en azul te dice libro, revista, artículo y así. Yo les recomiendo que no usen, por ejemplo, tesis, porque tampoco, porque esos son casos más prácticos, no tienen como tanto peso teórico. Em, Tampoco, o sea, si van a buscar, por ejemplo, en Google Scholar, fíjense que estén, por ejemplo, los artículos que les aparezcan, sean parte de una revista, porque muchas veces son trabajos como que hace alguien X y lo sube a Google Scholar y queda ahí, pero la información como que en términos teóricos como no es tan, como no tiene tanto peso, de nuevo. Eh, Búsquenla en las lecturas complementarias del curso, igual ahí hay muchos textos. Eh, y también algo como que se hace mucho más fácil es que si ustedes, por ejemplo, de nuevo con el mismo texto, Rojas y Matus, si ustedes se van al final de ese texto, les van a aparecer todos los autores que nombraron ellas. Por ejemplo, y muchas veces ellas nombran autores como bien importantes y eso les puede servir a ustedes y hace mucho más fácil la búsqueda. Ocupen estas palabras clave que les dije al principio, como de la temática en términos generales, porque así también les van a aparecer hartas cosas. No sé si saben usar las
buscar en bases de datos, que también está en biblioteca UC. Si alguien me puede decir, si no les muestro, pero tal vez es un poquito más enredado. Yo cuando estaba en la U me enredaba mucho sobre esas cosas. Pero si a alguien le interesa, se los puedo mostrar. Ya. Y sobre las normas de citación, si ustedes van a trabajar en Word, que es lo que les recomiendo, en la parte de arriba donde dice inicio, revisión, diseño, todas esas cuestiones, hay una parte que dice referencias. Y ahí tú tienes un cuadradito que se llama insertar cita bibliográfica y tú le pones todos los datos del texto que escogiste, autor, año, eh, editor y así, y el mismo Word te arma la cita. Y eso facilita mucho, mucho las cosas porque al final tú le metís la cita. Al principio la idea es que cuando ustedes partan trabajando, metan todas las citas y así al final las van añadiendo cuando quieran y al final cuando ya hayan terminado su texto, eh, les da la cita entera, o sea, les da las referencias bibliográficas enteras, les hace una lista. Y es muy, muy fácil. Hay- Aquí también está la guía UC, la guía temática, para que ustedes aprendan, sepan cómo citar también. Te lo explica como muy en simple. Aquí esto, bibliotecas UC, si tú te metís al texto, también te da la cita por sí sola. Dice generar cita. Y tú le escogís el formato y te da el formato, si es APA, te da la cita en formato APA y así tú la pegás. Pero aquí te dice cómo citar dependiendo de lo que es. ¿Por qué? Por ejemplo, si es un libro, se escribe diferente a si es una revista o un artículo, y hay que tener ojo con esas cosas. Porque más adelante sí les va a servir harto para trabajar, para cuando hagan la tesis, por ejemplo. Bueno, no sé si ustedes tienen tesis, ya, bueno, filo. También está este sitio web que permite construir referencias en APA. El link parece que no me quedó bien, como que si ustedes lo aprietan, ay, no les va a tirar al tiro, pero pueden copiarlo y pegarlo en Google y ya está. Pero eso más que nada, no sé si les quedó alguna duda de algo. Si quieren hablarme como sobre sus trabajos y podemos conversar. Si no se les ha ocurrido nada, yo también les puedo dar ideas. em, o algo así. Voy a dejar de grabar. Ay. Si es que después tenemos dudas a medida de que vaya avanzando el trabajo, podríamos escribirte un mail o algo así. Sí, obvio que sí, cuando necesiten. Y si, por ejemplo, quieren escribirme antes de hacer la entrevista, como para ver cómo están formuladas las preguntas o si están bien direccionadas, yo también, como feliz de ayudarlas. Eh, Así que eso, para lo que necesiten en verdad. Ah, Y ya, perfecto. Porque ahora como que no tengo muchas dudas, pero sé sí, que a medida que las vaya haciendo, como que voy a decir, ay, ¿estará bien esto? ¿Será muy general o no? sí, pasa. Sí, pues si al final igual también uno va cachando sobre la marcha. Si yo de hecho ayer cuando estaba haciendo el ejercicio también era como, ya, cómo formular la mejor pregunta, porque también hay que tener ojo con esas cosas.